y vean pues porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala uno. Acompáñenme. También para aprender de todo cuando se presentan. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Por aquí nos encontramos en la sala 4 donde se está tocando un tema súper importante que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Karen Natalia Urjuela Barrera y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para atender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo para ustedes, por los que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat de preguntas para enviar cualquier inquietud que tengan durante o al final del evento. Tendremos un espacio para dar respuestas a estas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgo Público, con la temática titulada Sesión 8, Prevención de Riesgo Público, Identificación de Paquetes Explosivos. Es un, es un gusto presentar a nuestra experta líder, a la doctora Paola Andrea Ramírez Avena, administradora de empresas, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión del personal, docente universitaria, asesora de riesgos laborales, conferencista internacional con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, líder de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgo Público en Positiva Educa. Doctora Paola, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecen esta sesión. Bienvenida. Karen, muchas gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy, a todos nuestros afiliados a ARL Positivo, a la aseguradora de todos los colombianos. Como lo acabas de mencionar, hoy nos encontramos en la sesión número 8 de esta ruta de conocimiento de la vigencia 2025, la cual se proyectó desde un inicio con 10 sesiones. Hoy en nuestra octava sesión, ya pronto estaremos culminando la vigencia y culminando estos espacios académicos desde la comunidad de prevención de riesgos públicos. Como es costumbre, Karen, en todas nuestras sesiones tratamos siempre de dar un espacio a nuestros asistentes para validar y tener un sondeo de conocimientos previos a la temática. Entonces, te cedo la palabra para que podamos saber cómo están nuestros asistentes hoy frente al conocimiento de riesgos públicos y en especial de artefactos explosivos. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo a las preguntas que aparecen en la pantalla. Comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué debe hacer un trabajador al encontrar un objeto sospechoso en su lugar de trabajo? A. Manipularlo para verificar su contenido. B. Notificar de inmediato al responsable de seguridad o brigada. C. Ignorarlo y seguir trabajando. Y D. Traslado a una zona abierta. Recuerde que contamos con 15 segundos para darles. El resultado de nuestra primera pregunta es A. Manipularlo para verificar su contenido con un 0%.
B, notificar al responsable de seguridad o brigada con un 95%. C, ignorarlo y seguir trabajando con un 0%. Y D, trasladarlo a una zona abierta con un 5%. Seguimos con nuestra segunda pregunta. En caso de amenaza de bomba, la evacuación debe realizarse A, de manera rápida, ordenada y siguiendo las rutas establecidas. B, corriendo en cualquier dirección para salir lo antes posible. C, solo cuando se confirme que el artefacto es real. El resultado de nuestra segunda pregunta es A, de manera rápida, ordenada y siguiendo las rutas establecidas con un 86%. B, corriendo en cualquier dirección para salir rápido con un 5%. C, solo cuando se confirme que es un artefacto real con un 9%. Y D, únicamente si lo ordena un compañero con un 0%. Seguimos con nuestra tercera pregunta. ¿Quién está autorizado para inspeccionar y asegurar un artefacto explosivo en Colombia? A, brigadistas de la empresa. B, política antiexplosivos o ejército, grupos especializados. C, el jefe inmediato del área. Y D, cualquier trabajador con experiencia en seguridad. Bueno, el resultado de nuestra tercera pregunta es A, brigadistas de la empresa con un 0%. B, policía antiexplosivo, ejército, grupos especializados con un 100%. C, el jefe inmediato del área con un 0%. O D, cualquier trabajador con experiencia en seguridad con un 0%. Bueno, doctora Paola, damos paso a tu intervención en esta sesión educativa. Bienvenida. Muchas gracias, Karen. Gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, como pueden observar en el marco de esa guía técnica colombiana que nos habla de 7 clasificaciones de peligros en riesgos laborales y contemplando las condiciones de seguridad en un gran foco como lo es el riesgo público, hoy vamos a abordar cómo una amenaza por artefacto o bomba explosiva puede llegar a generar consecuencias desde pánico, desde zozobra e incluso terminar en el fallecimiento o pérdida de la vida. Iniciamos con esta frase que nos dice que los artefactos explosivos han cambiado de connotación. Ahora incluso un dron puede ser uno de ellos. Y vamos viendo cómo la evolución del reconocimiento de lo que se conocen como atentados terroristas han venido cambiando de materialización. Ahora los drones que en inicio fueron desarrollados por parte de la tecnificación de las herramientas de trabajo para el ser humano, también están siendo utilizados para atentar y acabar con la vida de seres humanos. Como reflexión, podemos ir avanzando y hoy vamos a tener un contenido en el cual hablaremos un poco de los conceptos de riesgos públicos, específicamente de artefacto explosivo. Miraremos también tipos de artefacto explosivo y finalizaremos con herramientas preventivas para saber qué hacer en caso de amenaza e incluso si se nos llega a materializar la identificación y confirmación de un artefacto explosivo y en el peor de los casos una explosión. Objetivos alcanzables, pues primero socializar todo el material que tenemos dispuestos para ustedes en este espacio. Adicionalmente, reconocer el marco conceptual y la aplicabilidad en Colombia desde los antecedentes y la normatividad, y también reconocer aquellas herramientas que nos facilitan a nosotros mecanismos de prevención. Bien, como programa de riesgo público, que es el que hemos venido desarrollando a través de cada una de estas sesiones, hoy encontrándonos en la sesión número 8 de 10 programadas, encontramos que el ejercicio de riesgo público se da para atender situaciones o condiciones violentas que pueden ser vividas en espacios públicos, las cuales pueden llegar a generar daño a bienes, tantos públicos como privados, la causación de delitos cibernéticos, hurto, fleteo, secuestro, extorsión, todas las modalidades que hemos venido desarrollando y que para este año quisimos que cada sesión fuera una tipología, una modalidad, porque cuando hablamos generalizadamente se nos pierde de pronto el foco de aterrizaje y de abordaje a nivel organizacional. En conclusión, reconocer el riesgo público lo visualizamos como la posibilidad de que en el ejercicio laboral, haciendo labores, bien sea por orden, por trabajo, por viaje, ubicación en centros de trabajo,
y dada tres connotaciones como es fuente, situación y acto, la fuente, la manera como se nos materializa, la situación, como su nombre lo dice, y asimismo, pues significa la palabra in situ, en qué situación situó, sitio, lugar, si fue aéreo, terrestre, marítimo, se da, y la verificación de que el acto se nos materialice de manera física, verbal, moral, planeada o no planeada. En conclusión, vemos que este riesgo público sí o sí es generado por el hombre, es decir, de acción antriópica. Y para el caso de la amenaza por artefacto explosivo, vemos que siempre, y esto es una aclaración que hacemos siempre al iniciar este espacio para quienes son nuevos en esta comunidad del conocimiento del riesgo público, y es recordar que para esa materialización de riesgo necesitamos dos componentes, el primero la oportunidad y el segundo el motivo. Y cuando hablo de oportunidad, estoy hablando en este caso de la vulneración o vulnerabilidad que tiene la seguridad de mi centro de trabajo, la seguridad de las personas que trabajan allí. Y el motivo normalmente para este tipo de modalidad es un motivo generado o expresado por grupos al margen de la ley, específicamente por grupos terroristas que terminan materializando el riesgo. Entonces aquí verificamos qué es una amenaza por artefacto explosivo. Entonces esta amenaza es toda situación de riesgo real o presunta en la que se comunica, detecta o sospecha la existencia de un explosivo. Es decir, es reconocido un paquete sospechoso, que ese es como el primer indicio, donde pensamos que puede existir allí una bomba o un artefacto explosivo que puede llegar a generar daño a la infraestructura, a los trabajadores y en conclusión altera el orden público. La característica particular de esta amenaza, como su nombre lo dice, es enunciada, es avisada, donde dan a conocer a través de un aviso, señal, un hallazgo o una sospecha de que en una instalación, vehículo o área se encuentra o podría encontrarse un artefacto explosivo. En ocasiones es falsa esa amenaza, pero realmente también hemos encontrado muchos positivos donde la amenaza es real y efectivamente consigue los resultados que han sido instaurados por estos grupos o bandas delincuenciales. Una vez nos dan a nosotros la manifestación, aviso, hallazgo o sospecha de ese artefacto explosivo, se deben activar los protocolos de evacuación, aislamiento y verificación por parte de las autoridades competentes. En Colombia, ¿quiénes son las autoridades competentes? Entonces tenemos, por ejemplo, grupos especiales de la Policía Nacional de Colombia o del Ejército Nacional que se encargan de identificar artefactos explosivos. ¿Cuáles serían esos tipos de amenaza en general para que se nos llegue a materializar este tipo de evento? Tenemos amenazas directa, indirecta o confirmada. Y empezamos con la directa y es aquella comunicación verbal, escrita, telefónica o digital, donde nos están informando de la existencia de un artefacto explosivo. Normalmente es una llamada telefónica diciendo que hay una bomba en el edificio, que hay una bomba en el baño, que hay una bomba en los pasillos, que hay una bomba en el parqueadero. Esa es una amenaza directa, pero también puede ser que sea una amenaza por sospecha. Y aquí es cuando encontramos nosotros o detectamos un paquete o en un vehículo, un maletín o objeto extraño en un lugar industrial o sin dueño conocido. Y ahí la amenaza no me la están expresando por comunicación directa, sino que yo estoy viendo un paquete en un lugar donde no debiese estar, que me está generando una mala impresión. Hablamos también de la amenaza real confirmada, y aquí es cuando la policía o el ejército encuentran el artefacto explosivo. Son ellos los especialmente capacitados y autorizados a nivel nacional para poder atender este tipo de eventos. Pero esas amenazas por artefacto explosivo tienen unas características de acuerdo a su fenomenología. Y encontramos, por ejemplo, que puede ser real, es decir, evidencia de un explosivo verdadero y real, pero también podemos nosotros decir que puede llegar a ser falso.
Es decir, se hace un simulacro o se coloca un objeto inofensivo o se distribuye o difumina información errónea. Tenemos también que siempre debe tratarse como real hasta que los expertos lo descarten. Es decir, si a mí me dicen que hay una amenaza por artefacto explosivo que está en el edificio, sí o sí debemos evacuar de manera ordenada y guiados y orientados por profesionales expertos en la materia. El objetivo de quien genera la amenaza puede ser causar daño, extorsionar, generar miedo, distraer a las autoridades o interrumpir actividades. ¿Esto de qué depende? Primero, de mi actividad económica. Segundo, del lugar geográficamente donde esté ubicado. Si tenemos de pronto presencia de grupos armados al margen de la ley. O si tenemos de pronto bandas delincuenciales que su modalidad de modus operandi tienen contemplada estas connotaciones. También encontramos que la clasificación del riesgo de una amenaza por artefacto explosivo tiene tres grandes divisiones. Una, la complejidad. Y la complejidad es aquellos protocolos de actuación en caso de explosivos que deben ser bastante detallados y complejos, lo que puede dificultar su comprensión y aplicación en situaciones de emergencia. Tenemos también el costo. Implementar y mantener actualizados los protocolos de actuación en caso de explosivo puede resultar costoso para las organizaciones, especialmente si se requiere de equipos especializados y entrenamiento continuo al personal. Pero también encontramos que otro de los riesgos aquí identificados es el tiempo de respuesta. Y es que a pesar de contar con protocolos establecidos, el tiempo de respuesta en situaciones de emergencia puede llegar a ser crucial y va a depender en gran medida de la eficacia con la que se apliquen dichos protocolos, lo que puede llegar a resultar en consecuencias graves si no se actúa de manera rápida. Entonces, por ejemplo, una vez me dan a conocer a mí la amenaza por artefacto explosivo, se hace la evacuación lentamente, el tiempo va pasando, pero esos minutos de evacuación y de colocar en plan de marcha los protocolos o lineamientos organizacionales pueden llegar a ser carentes y puede explotarse este artefacto. Y entonces, visualizando la posibilidad de explosión, de que se nos materialice el riesgo, vemos que hay que tener un manejo de crisis en incidentes de terrorismo. ¿Y por qué manejo de crisis? Porque quién más que nosotros, sé que muchos posiblemente de los que nos están acompañando la mañana de hoy o de quienes están acostumbrados a nutrirse de este espacio son brigadistas o son personas prevencionistas que aman la prevención de los riesgos y que trabajan en pro de evitar los accidentes laborales. Entonces, tener manejo de crisis es permitirme responder algunos cuestionamientos y dentro de ellos tenemos. Usted puede decir ¿qué bolsa contiene la bomba? O podemos decir, ¿es bomba, maletín o bolsa inofensiva o es un artefacto explosivo terrorista? Depende, porque depende de la respuesta de esas dos grandes preguntas, identifico yo qué tipo de amenaza es la que estoy afrontando. Entonces encontramos la amenaza normal, que es conocida como la prevención de la criminalidad, que comienza por comprender el nivel de amenaza al que está sometida la organización y nosotros mismos. Y su evaluación indica un alto nivel de amenaza y debe mejorar la seguridad. Ese sería el manejo de crisis de ese evento. Pero también tenemos amenazas especiales, que son tácticas terroristas actuales que gravitan hacia niveles tecnológicos más altos y es razonable que los ataques sean contra instalaciones vitales. Y, por ejemplo, empezamos a encontrar dentro de las diferentes noticias a nivel nacional e internacional cómo la guerra entre naciones está incluyendo dentro de sus elementos de ataque artefactos explosivos, unos más tecnificados que otros. Hoy vamos a tratar de dejar como una claridad de ese tipo de elaboración para poder identificar en qué momento nosotros podemos estar siendo partícipes posiblemente de personas con intención de daño, pero no hemos identificado el riesgo, porque no nos hemos sentado a detallar qué de lo que está a mi alrededor puede llegar a ser riesgoso.
Y entonces vemos que en ese manejo de crisis puede hacer parte de un plan de intimidatorio dentro de una extorsión. También puede ser sabotaje de operaciones de una empresa. También puede atentar contra la integridad de las personas, los bienes y el patrimonio. Y finalmente, para alcanzar los objetivos de crecimiento y fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Recordemos que la manera en que el ser humano ataca, el ser humano genera daño, tenemos unas repercusiones que directa o indirectamente están afectando la economía del país. Y por eso reconocer en qué lugar del país nos encontramos y qué grupos armados al margen de la ley están establecidos en esas zonas territoriales puede llegar a ser un factor importante para la prevención, control y mitigación. Bien, entonces frente a los artefactos explosivos improvisados, en algunos documentos ustedes lo van a encontrar como las iniciales AEI, artefacto explosivo improvisado. Es toda munición y dispositivo explosivo que ha sido modificado con capacidad de causar daño. Ustedes ahí están viendo unos ejemplos, son unas fotografías muy lúdicas. En algunas ustedes han visto que utilizan pilas, baterías, un reloj, con la finalidad de generar activación. La capacidad de causar daño de estos artefactos explosivos improvisados pueden ser la muerte, herir o lesionar, incapacitar y causar daño. Su manufactura es de manera casera o de alguna forma técnica y está compuesto por elementos básicos. Y entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, explosivos militares, comerciales e improvisados. Depende de qué insumos y qué herramientas se tienen para poder construirlos y elaborarlos. Normalmente parten de un contenedor con materiales que al unirse conforman un sistema de ignición y está concebida para ser accionada por diferentes medios. ¿Qué hacemos nosotros? Monitorearla desde una distancia para que se active o no se active. Su fabricación se ve condicionada por la disponibilidad de acceso que se tenga a las tecnologías de diferentes componentes, el ingenio, el conocimiento, la imaginación y la capacidad de recursos en la zona en la que se elabora. Entonces, cada empresa o cada organización tiene a la vista unas necesidades y satisfacer algunas expectativas. Nosotros encontramos, por ejemplo, que para el tema de artefacto explosivo, paquetes sospechosos, en Colombia contamos con unas fuerzas especiales o grupos especiales capacitados por la Policía Nacional y el Ejército Nacional y algunas escuelas de ingeniería que se dedican a este tema para poder capacitar a las personas frente a posibles amenazas por artefacto explosivo. Y aquí ustedes también están viendo en pantalla las características que tiene un artefacto explosivo, como lo es, primero, un empaque excesivo con cinta o cordón. Es decir, un empaque con una envoltura que se ve sobrepuesta, que en ocasiones se llega a ver incluso hasta ordinaria. También alambres sobresalientes, porque los alambres permiten tener sujeción para que nuestro empaquetamiento no se desbarate. Hablamos de peso excesivo, además por los insumos. Hablamos también de objetos llamativos, manchas de aceite o de coloraciones. También a algunos se les encuentra señales restrictivas como confidencial, urgente o personal. Eso con la finalidad de poder entregar un paquete sin generar sospecha, como encomienda o entrega de enmienda. Hablamos también de la falta de dirección del remitente, porque no quiere ser evidenciado a la luz de los ojos. Y también hablamos que llega de forma inesperada o no solicitada. Entonces, algunas personas que han vivido la posibilidad de tener un paquete o un artefacto explosivo han dicho desde primera mano que no pensaban que eso fuera un paquete explosivo o que llegara a generar la posibilidad de un atentado. ¿Por qué? Porque no estábamos pendientes o no estábamos preparados para tenerlos como contemplados dentro de nuestra gestión del riesgo. Hoy por hoy es una realidad y hace parte de la organización que necesitamos tener para que todo pueda ser dilucidado en una investigación. Dentro de las modalidades, como les mencioné al inicio, cuando yo hablo de la amenaza por artefacto explosivo, muchas de las modalidades de informar la posibilidad de ese artefacto se realizan a través del terrorismo telefónico. Y entonces encontramos, por ejemplo, que cada año miles de amenazas a vía telefónica son dirigidas a empresas, organismos de gobierno, escuelas, iglesias, comunidades, entre otros.
y seguimos viviendo masacres y seguimos viviendo la muerte de nuestros compatriotas y seguimos viviendo unas situaciones que no tienen sentido. ¿Cómo es posible que aún en el siglo en que nos encontramos se sigan presentando conflictividades por falta de llegar a un acuerdo diplomático? Entonces empezamos a ver cómo este terrorismo telefónico tras de una línea puede llegar a generar pánico y alterar a una comunidad. Eso está establecido, de hecho, frente a cómo recibir la llamada telefónica cuando se trata de una amenaza por artefacto explosivo. Entonces, en muchas de las amenazas de los artefactos explosivos improvisados podrían ser recibidas por la recepcionista, quien debe recolectar la información en forma calmada, tratando de identificar y capturar el mayor número de casos y características que informen frente al jefe de seguridad, quien debe iniciar una serie de actividades claras, precisas y controladas para determinar el nivel de amenaza real. Y miren que aquí ya estamos señalizando que no es cualquiera, tiene que ser solamente el personal idóneo contratado para tal fin quien se encargue de hacer lo propio. Ahora bien, en muchos de los casos que hemos estudiado y a través de la historia podemos encontrar, por ejemplo, que los artefactos explosivos son pegados, adheridos a los vehículos. Entonces, por eso uno de los mecanismos que tienen hoy las organizaciones para hacer seguimiento a sus vehículos es la inspección a vehículo. Y entonces nos colocan un ojo de gato para mirar por debajo del carro, miramos todas las lateralidades del carro, abrimos el baúl, miramos el capó, todo con la finalidad de verificar qué cosa extraña encontramos. Y ahí, por ejemplo, encontramos diferentes protocolos. Tablero, por ejemplo, de instrumento de pedales, el motor en general, la batería. También vemos que detrás del apoyo de brazos y de la guantera hay unas cabeceras para proteger la salud de la cabeza del usuario, y cada una de las partes integradas por un vehículo pues están sometidas a una verificación o inspección para saber si está limpio o contaminado. Pero ¿por qué nos centramos un poquito en hablar las modalidades? Entonces ya hablamos de la telefónica, que no pasa de moda, que sigue siendo persistente y que seguimos cayendo, pero también hablamos de la modalidad generada a través de la bomba que se adhiere o el paquete explosivo que se adhiere al vehículo. Entonces aquí colocar un artefacto explosivo de impacto en su vehículo requiere de que muy pocos segundos se inviertan en esa tarea y nunca más volvemos a identificar el mismo suceso. Bien, entonces también vamos avanzando y aquí encontramos dentro de todo lo que se legisla y todos los documentos que sirven de bases de recolección de la información y de casuística, encontramos que hay que hacer una búsqueda después de que nos amenazan. Lo primero es la amenaza de que hay un artefacto explosivo que está en la sala, que está en la cocina, que está en el parqueadero, pero que posteriormente a ello, ¿qué dijimos? Debemos evacuar. ¿Por qué evacuar? Porque muy seguramente si yo sigo allí en el mismo lugar y eso explota, pues yo voy a perder la vida. Ahora bien, también nos habla de tener una búsqueda en el exterior y en áreas comunes, no solamente dentro de la empresa. Puede ser en la caneca que preciso queda al frente de mi oficina, o en el parqueadero preciso donde guardan las motos o los carros algunos visitantes o proveedores. No, aquí tenemos clara la norma, dice búsqueda, procedimiento de búsqueda. Es decir, un procedimiento que sea de fácil evacuación, que lo pueda hacer cualquier persona, pero que lo hace valer como parte del programa de riesgo público. Y aquí no se da orden de evacuar a menos de que se ha encontrado algún tipo de amenazas y también de que hubiese, por ejemplo, coordinaciones con autoridades que lleguen a ser especializadas en actos terroristas. Aquí el terrorismo juega un papel fundamental. Bien, pero ¿cómo hacemos para evacuar? Ya me dan la orden, hay que evacuar. Necesito protegerme, pero tengo personas que están tal vez en pánico o personas que yo no encuentro, pues empezamos nosotros con esa angustia tan permanente para mirar qué podemos hacer. Y en esa evacuación se ubica, por ejemplo, un elemento sospechoso que se implementa en el plan de evacuación para reunirse en un punto de encuentro remoto,
nuevo, diferente. ¿Por qué? Porque muy seguramente, por el pánico que generó el artefacto explosivo, van a estar colapsados algunos centros o algunos lugares de trabajo. Por eso necesitamos encontrar una muy buena ubicación que justifique claramente la reducción o mitigación de los riesgos. Ahora entonces nosotros hablando de las características para reconocer un elemento sospechoso, y hablábamos hace un momento del empaque excesivo, de los alambres, del paso de los objetos llamativos, señales de restricción, falta de dirección del remitente, franquicia postal excesiva. Ya nosotros veníamos viendo cuándo sí y cuándo no podemos evacuar. Y todo lo que yo les vengo mencionando es precisamente para que tengamos el criterio de saber qué hacemos, a quién llamamos, ¿será que me entro en pánico, grito, salgo corriendo, evacúo? ¿O prefiero dar órdenes claras, concretas y seguras para que mi equipo de personal no asuma riesgos? ¿Eso quién lo decide? Nosotros mismos. ¿Cuándo yo no evacúo? Cuando intenten abrir el acceso al centro de trabajo. No evacúo cuando se realicen cortes o rupturas al centro de trabajo. No evacúo cuando hayan personas golpeadas en el camino, personas, por ejemplo, que tengan problemas de asma. Esas personas hay que darles el primer auxilio, auxiliarlas a sacarlas. No es quedarnos con ellas haciendo un ejercicio adecuado piso a piso por evacuación, porque podemos estar colocando en riesgo la vida de la persona. Ahora bien, que son unas solas escaleras las de la evacuación y necesitamos evacuar 100 o 200 personas. Pues debemos verificar de qué manera hacemos la evacuación, de qué manera esas personas que requieren evacuar hacen el procedimiento de evacuación teniendo en cuenta las rutas que tienen específicamente para esa evacuación. Adicionalmente, verificando dentro de la operación si es que dentro de la evacuación también nos pueden golpear, nos pueden sumergir en agua. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa conservación del espacio? Pero si definitivamente sí decido evacuar, debo desconfiar de las entregas inusuales, debo presentar un informe al jefe inmediato y de seguridad de lo que está pasando, debo aislar elementos sospechosos, no tomar contacto, seguir instrucciones recibidas. ¿Por qué? Porque en ese momento alguien tiene que tomar el liderazgo de la operación. Vemos ahora que entonces vamos a hacer la preparación. ¿Cómo me preparo yo como empresa? ¿Cómo me preparo yo como organización X o Y para poder dar una atención adecuada, preparando mi servicio con seguridad? Entonces aquí la invitación es que tengamos siempre una evaluación de seguridad física. Reconocer el perímetro urbano de mi organización frente a los riesgos posibles materializados. Y aquí encontramos, por ejemplo, las calles oscuras, que no hay alcantarillado, que no tenemos alumbrado público, todo lo que me permite a mí que se me materialice un riesgo. Ahora bien, también hablamos de los procedimientos con amenaza de posible artefacto explosivo y es contar con ese documento que ustedes, gracias a estas capacitaciones que se han venido dando todos los meses en riesgo público, pueden llegar a consolidar algunas ideas pauta con la finalidad de crear ese programa. Hablamos también de los procedimientos de búsqueda que hablábamos hace un momento, buscar, evacuar y mirar las condiciones para ayudar a retirar a la persona in situ y de esa manera poder reconocer parte de los interesados y parte de las personas con las que yo debo relacionarme para poder dar la continuidad adecuada a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el cual incluyo los riesgos públicos específicamente en esa modalidad. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito frente a la preparación. ¿Cómo me debo preparar? Pues sucede que muchos dicen, ay, no, yo ya para qué estudio, ay, no, yo ya para qué hago. Siempre debemos estar preparados, porque uno nunca sabe en qué momento desconocer de una teoría me impide o me obliga a tomar una decisión con secuelas con las que yo no estaba preparada. Y entonces encontramos, por ejemplo, en la preparación, seguridad física existente y la otra es la localización de áreas críticas. Para yo poder hablar de la seguridad física existente, debo tener contratado y controlado todos los accidentes de trabajo.
Ahora también debo reconocer, por ejemplo, aunque no pasa tanto en los lugares o centros de trabajo, cuando yo busco con quién apalancar mi proceso, muy seguramente las empresas no le prestan tanta atención a esta temática, porque ni es de salud pública o de seguridad pública, pero al mismo tiempo ese equilibrio de las personas que allí trabajan para poder sacar adelante sus procesos. Entonces ahí empezamos a visualizar qué será mejor. Hablamos también de la localización de áreas críticas y son aquellos lugares de emergencias donde se dan incendios, donde hemos tenido antecedentes, donde el análisis de lugares o de ubicaciones que son insumo para reconocer qué tan grave es o no es un accidente, nos permiten a nosotros tener acceso a esa información y poder construir, por ejemplo, un protocolo de biométricos, un protocolo de acceso a través de el código de barras de la cédula o de acceso a través del iris, depende de la capacidad que tiene la organización para saber qué controles va a identificar y va a definir. Bien, también encontramos los sensores de movimiento y esto, aunque es un poco muy industrializado y muchos estarán diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Es contarles que aunque nosotros no tengamos el alcance o la cobertura de una certificación, sí podemos generar preparación desde el análisis o seguimientos de movimientos, por ejemplo, telúrgicos. Los sistemas de detención de intrusos podría ser usado para asegurar el perímetro de la organización y crear áreas críticas cuando no existe seguridad puntual. Entonces aquí, por ejemplo, es la invitación en este primer ejercicio. ¿Quién de nosotros identifica lugares críticos en nuestro centro de trabajo? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, empezamos a decir y a mirar, ay, ¿será que me están viendo? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? ¿Qué pasa si esa información me la roban? Se nos está materializando el riesgo público, porque es una persona con intención de daño que lo que genera es la pérdida de acceso a las comunicaciones efectivas de la nación. Ahora, también hablamos de cámaras de se me pasó. A las cámaras, a ver acá se me vaya. Vemos, por ejemplo, cómo nosotros, al tener procedimientos de búsqueda, las cámaras son la herramienta que nos facilitan a nosotros el análisis de la información. ¿Por qué? Porque estamos visualizando en tiempo real, en situ, qué está pasando, cómo logro yo recuperarme, ¿cierto? Si tengo una ruta de alternancia o si no la tengo, de qué manera estoy yo asumiendo el papel. ¿Por qué? Porque muy fácil es decir desde afuera, hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, pero asumiendo el rol y el papel de manipular elementos, de que tal vez podamos generar deterioro en algunas condiciones de la salud, van a terminar siendo catastróficas en la salud del trabajador. Ahora bien, vemos que para poder darle implementación a una amenaza con artefacto explosivo, hay algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, ¿quiénes desactivan o quiénes intervienen? Entonces pensamos que lo hace el hombre de seguridad. Pensamos que lo tiene que hacer el jefe de seguridad o del jefe de instalaciones físicas. Les damos nombres, pero ¿será que lo puede hacer nuestro funcionario? Otra pregunta, y acá son varios los cuestionamientos. Pues efectivamente la norma nos dice que a través de la Policía Nacional del Cuerpo de Dijín, el Dijín es el papá de los pollitos de la Sijín, para quienes tienen conocimiento y cercanía. En esas, a través de estas entidades, que son entidades de la Policía Nacional y de Interpol, terminan generando el bloqueo de el antiexplosivo. ¿Por qué? Porque lo llamamos para que hagan intervención. Qué importante y maravilloso es reconocerlo y, por ejemplo, yo digo y que también hay unos grupos especializados para atender incidentes que involucran artefactos explosivos y esos se desconocen mucho al interior de las organizaciones. ¿Por qué? Porque funcionan en la parte operativa y en terreno de campo. Pero también aparte de la Policía Nacional y sus grupos especializados, tenemos al Ejército Nacional con casuística que me permite a mí determinar que el compromiso de poder salvar vidas es una constante. Y aquí entonces encontramos que este ejército entabla relaciones
como son, por ejemplo, nuevos negocios, incursiones en nuevos mercados, desde el desconocimiento, desde saber qué es bueno y qué es malo. Y entonces grupos especiales como Marte, que hace parte del Ejército Nacional, y más adelante otra forma de apoyo, de materialización, pues vendrán obviamente las ayudas humanitarias, la ONU, la UNICEF, todas las entidades que a nivel mundial están haciendo recolección de información, de casuística, información de casos de la vida real, que nos sirven a nosotros como insumo para identificar qué pasó en el tiempo y cuál es nuestro punto de partida. Bien, encontramos también no me pasa, sí me pasa, ya. Por ejemplo, ¿qué hacer antes de la inspección o antes de la visita de certificación? Entonces encontramos aquí que la Escuela de Ingenieros Militares tienen una facultad de capacitar personal especializado para entregar la certificación idónea de competencias. Hoy en día encontramos muchos centros de capacitación que tienen licencias de funcionamiento, pero desconocemos de la idoneidad. Desconocemos de la idoneidad. También vemos entonces dentro de las medidas preventivas y ya empezamos a aterrizar un poquito todo esto que hemos venido viendo el día de hoy frente a la amenaza por atentado terrorista que puede llegar a ser una bomba, que puede llegar a tener un protocolo interno desde riesgo público, pero que nosotros desde el conocimiento y autoconcepto que tenemos de las cosas que se materializan en la organización, debemos comprender que todas las amenazas, repito, no son 100% verificables. Sin embargo, algunas de ellas, cuando nos mandan a campo y se asume el riesgo de ir a campo, nos damos cuenta de que esto simplemente es una situación donde se finge un servicio o una situación donde, por ejemplo, tenemos casuística en terreno, en carreteras, donde ya es difícil decir que vamos a hablar de un paquete explosivo, sino que son diferentes formas concebidas de desarrollarse el evento. Amenaza en la vía nacional, amenaza en la portería, amenaza en el parqueadero. Ubicaciones geográficas dentro de la empresa que tendrían un impacto diferencial si se llega a materializar. Y entonces, frente a las prevenciones de llamadas extorsivas o llamadas telefónicas por amenaza de artefacto explosivo, o muy seguramente la entrega de panfletos o por medio de un correo electrónico, o entonces cuando dicen esperemos que amanezca y que den apertura a los centros de trabajo para mirar de qué manera los atemorizamos, muchas formas, modus operandi que pueden llegar a existir. Y empezamos a prevenirlo primero, reforzando las medidas de seguridad en el control de acceso y áreas múltiples. Y este foco de acceso a las instalaciones es un foco que nos llama a la atención permanente de estar averiguando si realmente tenemos o no tenemos los mecanismos de prevención de requisitos de vehículos, de inspección de vehículos, de validación de paquetes en zonas aledañas o en zonas cercanas al lugar, porque de esa manera yo puedo verificar si efectivamente esa amenaza o simplemente es falsa. Porque si yo no hago activación de mi protocolo, pues no tengo un paso a paso que me permite dar acceso y contención a la situación. Ahora bien, familiarizar a todo el personal con todos los objetos inmobiliarios del entorno. Todas las personas de un centro de trabajo, la señora que nos ayuda con los cafés, el señor que nos ayuda con los jardines, el gerente, los directivos, todos hacen parte importante para verificar cosas raras. Y máxime cuando estamos en espacios cercanos a donde está la cabeza visible principal representante legal. ¿Por qué? Pues porque obviamente las medidas de control van incrementando a la medida que va incrementando el nivel de responsabilidad o de acceso adquisitivo. Medida preventiva, tener a la mano teléfonos de emergencia. Y quisiera preguntar también, ¿será que todos los que estamos acá tenemos el número del cuadrante para poder hacer una llamada inmediata y no esperar en la 123? Pregunta abierta. Sin embargo, recordemos que ya no hablamos de cuadrantes, sino hablamos de territorios y zonas seguras, ¿verdad? En el trabajo que se realiza desde la Policía Nacional para garantizar la seguridad pública. Bien, y también hablamos que recibir paquetes
puede llegar a ser también otro foco. Entonces aquí también debemos tener un protocolo. ¿Será que yo en oficina o en una entidad financiera o en una institución pública puedo recibir paquetes a título personal? No, no debiese de ser posible, eso debiese de estar prohibido. ¿Por qué? Porque por más de que tenga nombre, identificación, quién lo envía, remitente, ¿cuántos remitentes son falsos y lo que nos llega es un artefacto explosivo? Ha pasado, señores. No es falso, eso ha pasado. Ahora bien, ¿qué pasa si se localiza un paquete extraño no común? Al localizarse, es decir, lo identificamos y todo el mundo debe decir, alerta, alerta, encontramos un paquete en el baño, alerta, encontramos un paquete, una bolsa dejada en las sillas de espera. ¿Será que nos vamos a abrir el paquete sin saber qué contiene? Y máxime, si de pronto tuvimos alguna llamada de amenaza, no, no lo hacemos. Nosotros no somos especializados, no tenemos un equipo antiflama ni antiexplosión. ¿Qué hay que hacer? Reportarlo inmediatamente al cuerpo de seguridad, y aquí hace un papel fundamental, por ejemplo, los hombres y mujeres de seguridad privada, que son la cara inmediata de seguridad, pero también tenemos el responsable de estructura o el responsable de instalaciones o el responsable de seguridad física o el responsable. A ese responsable es el que hay que llamar. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de hacer el escalonamiento, ni siquiera ese responsable puede llegar a abrir paquetes porque no sabe qué daño cause. ¿Qué más debo yo analizar en la prevención? Características y dimensiones del paquete sospechoso. Si yo veo que es como una cajita de comida, si yo veo que de pronto es el morral en donde solamente se lleva la billetera y la sombrilla, pues yo debo de saber qué es lo que estoy visualizando. Entonces, ¿qué debemos también hacer? En vez de recibir paquetes raros, de acercarnos a paquetes raros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reportar. Si se detecta también algo fuera de lo común, debemos alejarnos del lugar, acordonarlo, evacuarlo en un radio por lo menos de 25 metros. No se puede manipular ni se puede tener una interacción heroica con el paquete. ¿Qué es que yo soy el más y yo voy a dar la vida por ustedes y yo quiero abrir el paquete? No, porque eso generaría un daño antijurídico a la institución. Eso sería garrafal para el desarrollo de los mecanismos de prevención de seguridad y salud en el trabajo en materia de riesgos laborales. En conclusión, el mensaje que queremos dejarles el día de hoy desde Educa Positiva y desde esa comunidad de conocimiento que es la prevención de los riesgos públicos es informarles que todo paquete sospechoso no es un paquete explosivo o un artefacto explosivo, pero que si tenemos nosotros amenazas permanentes, consistentes por mi actividad económica, por mi ubicación geográfica, por mi grado de influencia o poder, pues muy seguramente un paquete dejado de la nada sí puede llegar a ser un paquete sospechoso. Entonces, para eso hacemos lo previamente mencionado, protocolos activados, llamar a las autoridades competentes y empezar a hacer las validaciones que corresponden. Para la vida diaria, recomendaciones: desconfiemos de todo objeto que esté ubicado en un lugar donde nadie debiese de tener nada allí. Nunca coger el paquete, ni cortarle la cinta, ni hacer orificios para ver qué hay adentro. Nunca sumergir el paquete en agua, porque también puede detonar un mecanismo explosivo. No se puede recoger ningún artículo de interés a no ser que se le haya caído a la propia persona. Las transmisiones de radiotelefonía móvil emiten ondas de radio. Si yo estoy viendo un artefacto o una amenaza por artefacto explosivo, tenemos la amenaza contundente, acordono y evacúo. Yo no me puedo quedar haciendo llamadas porque recordemos las ondas de transmisión que tiene la radio y el teléfono. Y también, si es necesario, facilitar el acceso a procedimientos de seguridad eficaces, capacitación permanente y pertinente y equipos adecuados e información actualizada. Ahora bien, diferente si yo estoy viendo el paquete, ahora ¿qué pasa si me llaman? Vamos a mirar, porque es que la llamada es el instrumento preferido por los terroristas para lanzar amenazas, generar zozobra, intimidar. El receptor de la llamada, siempre que reciba esa llamada, debe tener calma, respirar profundo, procesar la información, para de esa manera poder tomar decisiones con el jefe de seguridad, con todas las personas que hacen parte de esta cadena y obviamente las autoridades competentes. Siempre las autoridades competentes van a ser el mecanismo. Y debemos, en esa comunicación que se le da al responsable, pues hacer todo el canal de activación de la emergencia,
alertando claramente a grupos antiexplosivos, evitando el pánico, calmando a la gente, no especulando, no acercándonos por curiosidad, no tomando fotos, no usando el teléfono, no haciendo llamadas cercanas. Medidas que permiten salvaguardar la vida. Causas que pueden llegar a decir si estoy expuesto o no estoy expuesto a una amenaza de artefacto explosivo. Entonces, por ejemplo, lugares donde se hacen audiencias, donde se reúne la asamblea, donde se toman decisiones de contratos, pues posiblemente allí, como hay poder y hay dinerito, pues puede ser una de los focos de atención de los grupos al margen de la ley. Ahora bien, por cuestiones laborales, la temporada de contratación, alguna situación personal o entre grupos, rivalidad entre funcionarios, venganza o acción de castigo. Y pasa mucho. Imagínense que, por ejemplo, quienes ejercen la autoridad y hoy con este vacío que tenemos en el sistema judicial y penal en Colombia, ¿qué sacamos con individualizar a una persona que sabemos que roba celulares, que roba apartamentos? Si nos ganamos es un enemigo más. ¿Por qué? Porque podemos estar siendo sometidos a una amenaza. ¿Mm? Y lo que hemos visto en estos días, la amenaza que se llega a ver materializada por incendio, porque nos incendian el negocio, incineran la casa, porque generan extorsiones telefónicas, generan secuestros en las vías nacionales, todo lo que se desencadena de estas situaciones laborales. Pero algo muy importante para tener en cuenta, y en este momento histórico temporal donde estamos previos a elecciones, debemos contemplar que una de las gran causas amenazantes donde podemos empezar a tener amenazas por bomba es elecciones, pero que también puede darse en un evento deportivo, también se puede dar en una organización de una reunión de personas o celebridades, políticos que quieran deteriorar la imagen de alguna institución, aniversarios o conmemoración de alguna fecha específica. Hoy hace tantos años se creó el grupo XY. Hoy hace un año mataron a tal persona. Incluso hasta de tipo religioso y filosófico. En conclusión, mis estimados, este contenido es un contenido para usted que va a estar publicado en la plataforma de Educa Positiva, que tiene como intención orientarlos a crear y a construir su programa de riesgo público, tener protocolos de prevención de algunas formas de materialización del riesgo público de acuerdo a la connotación de riesgo que usted tenga para su sector económico, para su actividad económica, y también previendo todo lo que puede llegar a salirse del orden normal, es decir, alteración del orden público en los próximos meses o el próximo año. De esa manera, desde ARL Positiva seguimos trabajando por todos nuestros asegurados para garantizarles herramientas, lineamientos, capacitaciones a sus grupos de trabajo e incluso grupos de interés con la finalidad de que hagamos una articulación de cuidadanía entre todos. Invitarlos también a nuestra sesión del número 9 que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre a las 11 de la mañana, es decir, en 12 días, en 2 semanas, estaremos viendo la prevención de riesgos públicos y vamos allí a hablar de los tipos de estafa. Recordemos que hoy en día nos están estafando por mensajes de textos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, por comunicados de información falsa, etcétera, etcétera. Seguimos construyendo conocimiento de la mano de todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y les cedo la palabra a nuestra compañera Karen para poder validar nuestra segunda evaluación y sondeo final de conocimientos, dejando a ustedes a disposición la bibliografía que aparece en pantalla para que puedan hacer las consultas necesarias frente a la modalidad de terrorismo que está viviendo el país y de esa manera irnos preparando en nuestras organizaciones. Karen, muchas gracias. Claro que sí, doctora. Bueno, muchas gracias por tu valiosa presentación. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Ahora realizaremos el sondeo final para identificar el conocimiento adquirido y las respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo a las siguientes preguntas que aparecen en pantalla. Primera pregunta. ¿Qué debe hacer un trabajador al encontrar un objeto sospechoso en su lugar de trabajo? A. Manipularlo para verificar su contenido. B. Notificar de inmediato al responsable de seguridad o brigada. C. Ignorarlo y seguir trabajando. Y D. Trasladarlo a una zona abierta. Recuerde que contamos con 15 segundos para responder. El resultado de nuestra primera pregunta es A. Manipularlo para verificar su contenido con un 0%.
B, notificar al responsable de seguridad obligada con un 94%. C, ignorarlo y seguir trabajando con un 0%. Y D, trasladarlo a una zona abierta con un 6%. ¿Cómo nos fue con este resultado, doctora? Muy bien, mi Karen, pues contarte que estuvieron todos súper pilos el día de hoy porque desde el inicio los vi súper conectados. Efectivamente nos sostenemos en la respuesta. Encontramos que la respuesta es la B, es decir, nosotros lo que hacemos es notificar a la autoridad competente. Nosotros no podemos manipular, ni siquiera nuestro hombre de seguridad, ni la persona que tenga el cargo de jefe de instalaciones o de seguridad física, porque no tenemos ni los equipos y muy seguramente no tenemos la técnica para poder desactivar una artefacto, dado caso lleguemos a corroborar de que sí era un artefacto explosivo. Muy bien, continuamos con la segunda. La segunda pregunta, en caso de amenaza de bomba, la evacuación se debe realizar A, de manera rápida, ordenada y siguiendo las rutas establecidas. B, corriendo en cualquier dirección para salir lo antes posible. C, solo cuando se confirme que el artefacto es real. Y D, únicamente si lo ordena un compañero. El resultado de nuestra segunda pregunta es A, de manera rápida, ordenada y siguiendo las rutas establecidas con un 85%. B, corriendo en cualquier dirección para salir rápido con un 3%. C, solo cuando se confirme que el artefacto es real con un 12%. Y D, únicamente si lo ordena un compañero con un 0%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, doctor? Gracias, mi Karen, y a todos los que están participando en esta sesión. Bueno, quiero contarles que también nos sostuvimos respondiendo que el de salir de manera rápida, organizada, es la respuesta correcta con un 85%, seguimos puntuando. A veces nos confundimos y pensamos que solo si se confirma de que efectivamente es una bomba o un artefacto explosivo es que evacuamos, pero no podemos esperar a la confirmación, porque puede llegar a suceder y según la historia, que mientras nos confirman, detonan el explosivo. Entonces, lo mejor es activar inmediatamente la evacuación, esperar en un punto de encuentro y una vez las autoridades hacen los chequeos y validaciones, nos dan la orden de ingreso y nos liberan de la duda e incertidumbre frente a la amenaza. Bueno, seguimos con nuestra tercera pregunta. ¿Quién está Claro que sí. autorizado? ¿Quién está autorizado para inspeccionar y asegurar un artefacto explosivo en Colombia? A, brigadistas de la empresa. B, policía antiexplosivos o ejército, grupo especializados. C, el jefe inmediato del área. Y D, cualquier trabajador con experiencia en seguridad. Resultado de nuestra tercera pregunta es A, brigadistas de la empresa con un 3%. B, policía antiexplosivos o ejército, grupos especializados con un 97%. C, el jefe inmediato del área con un 0%. Y D, cualquier trabajador con experiencia en seguridad con un 0%. ¿Cómo nos fue con ese resultado, doctora? Bueno, mi Karen, contarte, reitero que hoy nuestros asistentes estuvieron muy pilos y conectados desde el inicio. Efectivamente, nos sostenemos con grupos especializados como de la Policía Nacional, Ejército Nacional. Mencionamos en un momento que hay un grupo especial del Ejército que se llama el Grupo Marte y otros grupos de reacción que tiene la Policía Nacional de Antiexplosivos, que son las personas especializadas. Los demás no tenemos ni los elementos de protección personal, ni el conocimiento suficiente, ni herramientas, ni siquiera herramientas de verificación, porque recordemos que hay herramientas para generar no solamente detección de metales, sino específicamente de todo lo que son los productos que conforman un artefacto explosivo. De esa manera damos por concluido, mi Karen, muchas gracias por acompañarnos y a todos los que estuvieron presentes en esta sesión, la sesión número 8 de nuestra comunidad de conocimiento, prevención de los riesgos públicos. Gracias por estar con nosotros, Educa Positiva, y los esperamos para que sigan aprendiendo de nosotros en las siguientes sesiones. Doctora Paola, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido esta sesión muy enriquecedora y estamos seguros que los participantes se llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos para contar con usted en próximas oportunidades.
A todos nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras herramientas de conocimiento y gran variedad de información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestro plan, nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que los certificados de este evento web se generan para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de finalizar esta acción educativa a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Y por último, esta invitación es para los habitantes de Casanare para que participen en nuestra certificación internacional como entrenador lúdico nivel 1 en Villanueva este jueves 9 de octubre en el Hotel Marlos Plaza. En la pantalla tienen el código QR para que puedan inscribirse y participar. También los invitamos este 10 de octubre a todos los habitantes de Boyacá para que participen en nuestra certificación internacional como entrenador lúdico nivel 2. Se va a desarrollar en el Hotel Sole. En la pantalla también encontrarán el código QR para que se puedan inscribir. Es totalmente gratis y no dejes pasar esta oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.